¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que tenga grumos. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que sea pegajosa. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que tenga grumos. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Hay un sabor feo. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Sí, también sabor feo. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que es pegajosa. ¿Cuál consideras que es el defecto? Sabor feo. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que varias marcas no tienen bien formulado ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? su textura, que sea como pegajosa. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que no limpia. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de Que dientes? tenga grumos. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Gracias. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que no se quite la ropa, que sea pegajosa. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda también. Ay, pero es nomás la voz. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común? Que arda. ¿Cuál consideras como defecto común? Que arda. ¿Cuál consideras como defecto común? ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que tenga grumos. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Pegajosa. ¿Cuál consideras que es un defecto común? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común? Que tenga grumos. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común? Que arda. ¿Cuál consideras como defecto común? Pegajosa. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras como defecto común? Sabor feo. ¿Cuál consideras como defecto común? Que arda y que tenga un sabor feo. ¿Cuál consideras como defecto común? Que no limpie. Los voy a grabar por ustedes. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. Que arda. Gracias. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que es pegajosa. Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Sabor feo. Sabor feo. Pegajosa. Tenga grumos. A ver. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. Pero espérame, a ver, ¿cómo otra vez? ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. Que arda. Muy bien. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Sabor feo. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que tenga grumos. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la Que sea pasta de dientes? pegajosa. ¿Cuál es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que sepa feo. ¿Para ti? Que arde. ¿Para ti? Que arda. ¿Para ti? Que arda. ¿Para ti? Que esté pegajosa. ¿Para ti? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Pegajosa. ¿Cuál consideras que es un defecto común al usar la pasta de dientes? Que no limpie. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de dientes? Que arda. ¿Cuál consideras que es un defecto común en la pasta de Que dientes? arda. Que arda. Que no limpie. Sabor feo. De la pasta de dientes. Yo diría que arda. Ok. Defecto más común de la pasta de dientes. Que no limpie. Ok. Defecto más común de la pasta de dientes. Defecto más común de la pasta de dientes. Ok. ¿Cuál es el defecto más común de la pasta de dientes? Pegajosa. Ok. ¿Y tú? Pegajosa. Ok. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? El sabor feo. El sabor. Ok. ¿El defecto más común de la pasta de dientes? El defecto más común. Sabe feo. Ok. ¿Defecto más común? Que no limpie. Ok. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Yo digo que arde. Ok. ¿Defecto más común? Que no limpie bien. Ok. ¿Defecto más común? El sabor. Ok. ¿Puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que no sé, que tenga grumos o Ok. que no limpie. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Sabor feo. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Claro. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Sabor feo. Ok. Sí. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? No puede ser, no tengo grumos, no se nada. De estos. Arde. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpia. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Cualquier cosa. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que arde. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que arda. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que arda. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que arda. Ok. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que tenga grumos. Ok. ¿Tú que tengas algo mosquito? Que no limpia. Ok. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Que no limpia. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok, que no limpie. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Que no limpie. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Pegajosa. Defecto más común de la pasta de dientes. Que arda. Ya, defecto más común de la pasta de dientes. Espérate. Defecto más común de la pasta de dientes. Que arda. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que sepa feo. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que sea pegajosa. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que tenga grumos. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes de estas opciones? Sabor feo. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que arda. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? ¿Defecto más común de la pasta de dientes? ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que no limpie. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Igual que no limpie. Ok, que no limpia. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Sabor feo. Ok. ¿Me puedes decir el efecto más común de la pasta de dientes? De estas opciones. Que tenga grumos. Ok. ¿Me puedes decir el efecto más común de la pasta de dientes? Que arda. Ok. ¿Me puedes decir el efecto más común de la pasta de dientes? Pegajosa. Ok. ¿Me puedes decir el efecto más común de la pasta de dientes? Tenga grumos. Ok, que tenga grumos. El efecto más común de la pasta de dientes. Y pegajosa. Ok. El efecto más común de la pasta de dientes. De estos aquí. Ese sabor. Ok. El efecto más común de la pasta de dientes. Ok. ¿Me puedes decir el efecto más común de la pasta de dientes? ¿Efecto cómo? Defecto. ¿Defecto? De estos. Ok. ¿Qué es que arde? Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Un sabor feo. Ok. ¿Defecto más común de la pasta de dientes? Que está pegajosa. Ok. Dientes de estas 5 opciones. La que sea. Que tenga luz. Defecto más común de la pasta. Que no se limpie. Ok. Defecto más común de la pasta de dientes. Que no limpie. Ok. Defecto más común de la pasta de dientes. Que no limpie. Ok. Más común de la pasta de dientes. Pegajosa. Defecto más común de la pasta de dientes.
Pegajosa. Defecto más común de la pasta de dientes. Sabor feo. ¿Sí, el defecto más común de la pasta de dientes? Pegajosa. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Pegajosa. Defecto más común de la pasta de dientes. Que tenga grumos. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Sabor feo. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. ¿Me puedes decir el defecto más común de la pasta de dientes? Que tenga grumos. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Que no limpie. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Que tenga grumos. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Que tenga grumos. El defecto más común en la pasta de dientes. Que no limpie. Ok, Carla. Hola, el defecto más común de la pasta de dientes. Ok, el defecto más común de la pasta de dientes. El defecto más común de la pasta de dientes. Que esté pegajosa. Defecto más común de la pasta de dientes. ¿Qué defecto es el más común? Yo creo que tenga grumos. Ok, defecto más común en la pasta de dientes. Que a veces está pegajosa. Defecto más común de la pasta de dientes. Que arde. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Que tenga grumos. Ok, gracias. Defecto más común de la pasta de dientes. Que arde. Ok, defecto más común de la pasta de dientes. Sabor feo. Defecto más común de la pasta de dientes. Defecto más común de la pasta de dientes. Ok, defecto es común. Que sepa feo. Ok, de la pasta de dientes, ¿qué defecto es común? Que tenga grumos. De la pasta de dientes, ¿qué defecto es el más Que común? sepa feo. Ok, el defecto más común. Pegajosa. Ok, gracias.